Muy buenas tardes a todos. Empezamos con la tercera sesión de nuestra conferencia. Se titula Dos lenguas para el comercio, español y Minnan en el mundo de China. Soy el moderador, soy Ricardo Trota José del archivo de la Universidad de Santo Tomás de Manila. Y tenemos dos ponentes, José Luis Caño y Yueyo Cui. Y José Luis Caño es doctorado en la Universidad de Cádiz y también da clases en la Universidad de Sevilla y es un pilar de nuestro equipo de trabajar en los diccionarios y lenguas chinos y español. Y tú tienes la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias. Es para mí un placer dirigirme a los compañeros del equipo y a todos los que estén interesados a través de las redes cuando se publique este seminario en la Fundación Duques de Soria, a la que le agradezco mucho también la oportunidad y el premio que nos han dado para poder estar aquí y poder intervenir. Muchas gracias, además me encuentro mucha satisfacción de poder estar al lado de Moderado por Regalado, a que conocí en el archivo precisamente cuando estábamos investigando este tipo de documentos, y no solo investigando, sino encontrándolos, que era lo interesante, ¿no? También, ¿no? Localizándolos. Bueno, yo voy a intentar hacer no solamente mi ponencia, que tiene un título muy claro, Dos lenguas para el comercio, con lo cual ya queda bastante claro lo que me quiero dirigir en cuanto al estudio de los diccionarios y de las gramáticas y de las distintas obras que se fueron publicando en ese primer contacto, primer encuentro entre la cultura, la civilización occidental a través de los españoles y la cultura china. Hacer también un poquito, hacer unos cuantos guiños, algunas referencias a todo lo que se ha ido también hablando, de forma que podamos poner en contacto y que se vea cómo es el trabajo de equipo que hacemos, cómo tocamos diferentes aspectos a partir de unos mismos documentos. Yo voy a utilizar esencialmente en mi ponencia, el diccionario que se encuentra, el diccionario Hispánico Sinicum, que se encuentra en la Universidad de Santo Tomás, porque sencillamente, entre otras cosas, porque es el más grande y el que más términos tiene y además es completo. Entonces me sirve para ver también, hacer un poco de estadística, para ver un poco cuáles son los elementos más importantes del contenido. Ya hemos estado hablando mucho de la lingüística, hemos estado hablando del léxico. Me interesa mucho el contenido y por qué ese contenido. Y no hace falta decirlo mucho, pero sí para contextualizar muy rápidamente. Evidentemente, este tipo de documentos se producen en el momento en el que se inicia ese intercambio entre las dos culturas, en la que las dos culturas tienen un enorme interés en conectar. Los europeos, y en este caso los españoles, buscando esos productos asiáticos que demandaba, y China demandando plata. De eso precisamente tanto la otra ponente de esta mesa como yo nos va a salir publicado este año muy pronto un artículo hablando sobre ese envío y esa necesidad de plata de la dinastía Ming. Entonces no me voy a extender mucho más, nada más que remitirme a ese artículo que va a salir publicado en la revista Signos Históricos mexicana. Pero es esa ida y venida de barcos españoles hacia Filipinas una vez que se establece la ruta del Pacífico, que es algo que es muy bien conocido. En ese intercambio, desde los primeros mapas, queda muy claro cuál es el interés de los españoles, el interés de navegación, el interés de intercambio, cuál es la zona de influencia y la zona que quieren. En este mapa que se conserva en el Archivo General de India, muy bien conocido también, y lo hemos utilizado por el grupo en diversas publicaciones, está claro que es sobre todo el sur de China, sobre todo las provincias de Guangdong y de Fujian, de Zhejiang también, y la isla de Formosa y la isla de Luzón. Ahí es donde se va a producir el meollo de la cuestión del intercambio entre españoles y chinos en este momento. Y claro, evidentemente lo que venimos tratando en el seminario es el idioma principal o el idioma más conocido que utilizan esos comerciantes de esa costa específica de China,
el que se está utilizando en ese intercambio. Por lo tanto, para los españoles casi el primer chino, el primer idioma chino, que no es chino, es el Hokkien, que tienen que aprender y que necesitan utilizar, es el de esta zona de China. Por tanto, a partir de esta necesidad, es decir, ya establecemos claramente que ese intercambio, ese contacto entre españoles y chinos es por un interés mutuo, y ese interés es principalmente el comercial. Los españoles tienen muy claro que llegar a Asia es para conseguir productos. Si se puede evangelizar, mejor. Si se puede conquistar, mejor. Pero si no se puede, da igual. Se va para comerciar. No es la misma estrategia, no es la misma situación que se ha producido casi 50 o 70 años en América, donde sí la conquista era el objetivo número uno y además con la justificación clara y definida de evangelizar a los pueblos encontrados. En este caso, además, muy pronto, aunque hay proyectos de conquista de China, muy pronto se van a abandonar porque evidentemente se ve la inviabilidad de eso. Por tanto, está claro que el objetivo y lo que se establece es una relación comercial esencialmente. Ahora bien, esta relación comercial que se establece entre América y Asia tiene a Filipinas como punto intermedio, como eje central, como factoría clara española dentro de este comercio. Y Filipinas, en principio, y porque se va a poder conquistar, o medio conquistar, siempre con muchos problemas dependiendo de las islas, pero sí va a haber esa voluntad de colonización y esa voluntad de conquista y de evangelización. Y esto va a ser muy importante para que veamos también cómo en Filipinas se están produciendo unos hechos que no tienen que ver con la relación que se quiere establecer con la cultura china, por más que los chinos también están yendo a Filipinas desde mucho antes, por supuesto, que los españoles en sus también intereses comerciales. Ese intercambio y esa relación primera entre chinos y españoles se va a producir esencialmente en la ciudad de Manila. Esta es una imagen bien conocida que ya hemos puesto durante el seminario en un par de ocasiones, pero que es fundamental para entender que es ahí donde se está produciendo esa relación. Pero una relación que hay que recordar, y esto es muy importante, una relación en la que, aunque en esta imagen hecha por los españoles, para un arcón español que hoy se encuentra en México, aparece la ciudad de Manila intramuros muy grande y aparece el Parián muy pequeño. Pero tenemos que recordar que lo habitual fue que hubiera en Filipinas, en Manila, 400, 500 familias de españoles, mientras que llegó a haber en algunas ocasiones hasta 20.000 y 40.000 chinos. Por tanto, realmente Manila, en población, era una ciudad mucho más china que española, por más que las autoridades y el dominio fuera español. Por tanto, esa relación es muy evidente y la influencia china también. Ahí tenemos algunas de las cantidades poblacionales que, dependiendo de los años, por supuesto son fluctuantes y por supuesto también dependiendo de las masacres que se produjeron de chinos, que no solamente reducían por la mortandad, por las matanzas producidas sobre los chinos, sino por la huida y no el regreso hasta algunos años después de la propia población china. Pero eso no va a mermar nunca esa relación que se va a producir. En el momento que se produce el contacto, la primera relación que se establece entre chinos y españoles, o de las primeras que se establecen, es de ese conocimiento mutuo, es saber quiénes somos, dónde estamos, qué queremos. Los españoles tienen una enorme necesidad o querencia por saber qué es China, cuánto abarca China, qué tiene China, y en el momento en el que consiguen un mapa como este que les es entregado por comerciantes chinos, un mapa que se conserva en el Archivo General de Indias, que también tenemos un estudio hecho tanto en inglés como en chino como en español por miembros de este equipo, que se puede consultar la publicación. Pero lo interesante es que incluso antes de saber conectarse lingüística en lenguas, antes de poder comunicarse por medio de la lengua, ya se están comunicando por medio de imágenes también, por medio de mapas que se intentan traducir, que como decíamos ayer, incluso pues estas primeras traducciones son bastante malas porque todavía el conocimiento del idioma no es suficiente. Pero sí se establece entonces esa querencia por esa necesidad de conocer el idioma del otro. Los españoles tienen claro que tienen que aprender el Hokkien, que es el idioma primero que están viendo, que es el que se utiliza en el comercio, y también, como decía la profesora Luisa Chan, recordaba el otro día, también ya Cervantes recordaba, sí, es que el gran emperador Ming quiere saber, bueno, ahí está el texto, el emperador chino quiere saber del Quijote, quiere leer mi novela.
También San Francisco Javier llevaba un joven intérprete chino que también le ayudaba. Es decir, ya está clara la necesidad de aprender el idioma del otro por las dos partes. Y a veces, pero el idioma cuesta trabajo aprenderlo y cuesta tiempo. Y una de las primeras técnicas que se pueden utilizar para intentar comunicarse, en este caso para evangelizar en Filipinas, como se hizo en América, es primero por medio de los dibujos. Si no sé el idioma, si no sé escribir, pero los dibujos son universales, puedo hacer entender la religión por medio de dibujos. Bueno, pues esta es una de las primeras formas de comunicación también, no solamente por medio de lo escrito, sino también por medio de lo gráfico. Y además los españoles se encuentran con la misma dificultad que hoy nos encontramos todos cuando estudiamos o investigamos la escritura antigua. Es decir, claro, los españoles, los chinos tienen problemas para leer las escrituras antiguas españolas y los españoles tenemos mucho problema para aprender chino y, por supuesto, para leer las diferentes letras de los caracteres chinos, ¿no? Eso, como estos documentos demuestran, unos más difíciles de leer y otros más fáciles, depende. Pero hay que aprender. Por eso los españoles se encuentran ya con esa dificultad también. Hay que aprender el idioma y a escribirlo. Claro, como también se ha recordado ahora, por eso voy muy rápido, pues son todo para contextualizar, como se ha ido recordando, también los españoles cuentan en este momento con una ventaja, y es que realmente es la primera nación que sepamos que empieza a ser, que estructura su idioma, que estructura con una gramática su idioma, y lo hace Nebrija en el año 1492. Pero no es la gramática de Nebrija, aunque es la que estructura el idioma, la principal influencia que va a ejercer sobre las gramáticas americanas, filipinas y las chinas, sino que va a ser la traducción que Nebrija hace del latín, pero es el autor, y siempre se recuerda la gramática. Ese instrumento, esa herramienta ya está hecha en 1492 y se va a poder también utilizar en la medida en la que sea necesario durante todo el siglo XVI y entrando en Asia en el siglo XVII. Es por medio de estas formulaciones, por estas estructuraciones, por este estudio que se hace profundo ya del idioma español en el siglo XV, que sí se pueden empezar a hacer las gramáticas americanas. Hay que recordar que al menos 52 idiomas pertenecientes al antiguo Imperio Español fueron sistematizados y fueron estudiados y hechos gramáticas y vocabularios para su estudio. Al menos 52, algunas en Filipinas, ahora como veremos. Gracias también a esas gramáticas, a esos vocabularios, en algunos casos, en algunos idiomas, se ha conservado. Pero lo importante para nosotros es que esta es la tradición que se hace en América y es la que se traslada a Filipinas. Por tanto, tenemos que saber qué es lo que se está haciendo en América durante el siglo anterior para saber qué es lo que se hace en Filipinas y con los chinos en el siglo posterior. Porque no es una casualidad, es la continuación de lo que se venía haciendo. Estas gramáticas, además, recopiladas en el siglo XVIII, porque la emperatriz de Rusia solicitó a la corona española una memoria de esas gramáticas para tenerlas en sus estudios de los idiomas del mundo. Bueno, pues muchas se recopilaron en el siglo XVIII. Hoy están declaradas Memoria del Mundo, están en el Archivo General de Indias. Lo quiero recordar porque se ha hablado ayer también y lo hemos dicho algunos, que probablemente pues nos gustaría o debería ser un desafío quizá para nuestro equipo también intentar que estas gramáticas españolas y chinas se declararan patrimonio también, Memoria del Mundo, porque lo merecen tanto como lo puedan merecer el resto, porque tienen la misma importancia que las otras. Por eso me parece importante recordarlo. Estas son algunas de las que se hacen para Filipinas, que se hacen para el Biloco, para Cagayán, es decir, algunos idiomas. Hasta aquí quiero hacer esta introducción. ¿Por qué? Porque estas gramáticas y diccionarios que se hacen para los idiomas filipinos, hasta aquí permanece el mismo objetivo y la misma tradición. Es decir, el objetivo número 1 es aprender el idioma por parte de los frailes, que son los que normalmente están haciendo este tipo de trabajos, porque además tienen orden de la corona de hacerlo, desde América, de hacerlo para aprender los idiomas autóctonos, con el objetivo primero de evangelizar. Esto es muy importante, porque lo que yo quiero decir con mi ponencia es que el objetivo va a cambiar. Ya no va a ser el mismo.
las gramáticas y los diccionarios que nosotros estamos viendo no tienen el objetivo principal de evangelizar, no es un objetivo de catequesis. Ahora vamos a ver un poco más esto. Y así, en esa tradición, es como se elabora este tipo de diccionarios, este vocabulario, que es el que hemos editado también, ¿no? Fotográficamente, y que está a disposición del público general para su consulta, todo aquello, aparte de poder consultarlo evidentemente en el archivo de Santo Tomás de Manila, aquellos que tengan oportunidad u ocasión. Pero este diccionario, este vocabulario, supone un antes y un después. Supone un antes y un después, por supuesto, por la relación entre la cultura española y china, pero también para la tradición española de sus gramáticas en sus territorios del imperio. Bueno, este ya lo conocemos los miembros del equipo, pero no quiero recordarlo por aquellos que puedan estar interesados en redes en verlo. Es una estructura en 4 columnas, en español, en chino, en fonética mandarina y en fonética hokkien. Esta es y además se hace con 21.000 entradas, como decía, que no solamente son vocabulario, no solamente son palabras, sino que son palabras y expresiones. Por lo tanto, es más rico, es más completo, no solamente son palabras. Como decía, se estructura de esas 4 formas. Y ahora lo que nosotros tenemos, el desafío que tenemos todos nosotros y que ya estamos viendo cómo vamos avanzando en ello, son de muchos tipos. Desde luego los retos lingüísticos de los cuales ya hemos hablado aquí, como desde el hokkien se está hablando, se está investigando y se está adelantando en el metalenguaje, en la sintaxis, la morfología, la fonética. Pero queda mucho por hacer, evidentemente, porque es muy grande el diccionario, es muy rico y además se puede ver desde formas distintas. Por poner un ejemplo solamente, entre el así y el así es, sencillamente en eso hay 34 entradas diferentes, por tanto, para el chino. Por lo tanto, ahí hay en situaciones como esta hay un campo enorme desde la lingüística para estudiar y para profundizar en el diccionario, o el aún y el aunque, la diferencia entre aún y aunque, que muchos españoles lo seguimos utilizando mal, incluso ahora. O sea, aquí se está definiendo y se está definiendo muy bien a partir del chino también este tipo de entradas, de términos. Pero también, además de estos lingüísticos propiamente, tenemos los semánticos. No soy yo. Yo ahora quiero citar a Juan Gil. Juan Gil, en su artículo que publicó en la Fundación Menéndez Pidal, deja claro, no lo estoy adelantando yo, lo dijo él, no es un diccionario catequético, no es un diccionario para la catequesis, no es para la religión. No, ¿por qué? Porque faltan muchísimos términos teológicos y muchísimos términos litúrgicos, por ejemplo, que sí son empleados en las gramáticas americanas y que aquí no aparecen. Es que el diccionario es tan interesante, y se lo decía porque aquí estamos trabajando todo el tiempo. Yo anoche cenaba con Carolina y con Luisa y se lo decía, estamos siempre hablando de lo mismo. Alguna vez deberíamos de descansar y hablar de otras cosas, pero hablamos del diccionario. Y yo se lo decía, el diccionario es importante no solo por lo que dice, sino también por lo que no dice, por lo que no aparece. ¿Por qué? Porque podemos compararlo con los otros diccionarios que ya teníamos. Por tanto, aquí vemos que en comparación con los americanos o con los filipinos, de las lenguas filipinas, hay una clara ausencia de términos litúrgicos y de términos religiosos y de términos teológicos. Por tanto, hecho por padres dominicos, parecería algo incongruente, una incoherencia. Pero es que aquí lo que estamos es hablando de una relación y con unos intérpretes y con unos actores, el otro, que son comerciantes. Y que la primera necesidad que se tiene, como he contextualizado en el principio, es el comercio y el intercambio de plata por artículos. Entonces, claro, si nos encontramos que no es un diccionario esencialmente religioso o para la evangelización, ¿para qué es el diccionario? Y nos encontramos muchos términos, claro, muchos son normalmente para la vida diaria. Son absolutamente necesarios si queremos tener una conversación normal, básica. Bueno, pero tenemos algunos temas que son especialmente o sensibles o que son especialmente tratados o que parece que incluso que en algunos otros diccionarios no aparecen tanto.
Aparecen términos gastronómicos. Regalado ayer nos hablaba de esos términos en tagalo. Claro, un producto agrícola o pesquero que es propiamente filipino, se le acomoda directamente la palabra tagala al español e incluso probablemente al chino, se le traslada el término. Entonces la gastronomía, claro, cuando estamos comiendo o demás, es muy importante. Aparecen muchos términos para la comida. Claro, pero estamos hablando de chinos, y si alguien come arroz en el mundo es China. Bueno, pero es que hay 26 formas. Los españoles dicen arroz, 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 arroz 26 veces, pero corresponde a 26 arroces distintos o formas de presentar el arroz que tienen los chinos. Para los españoles el arroz es todo igual, pero para los chinos no. Para los chinos no. Entonces hay que encontrar 26 formas para que los chinos nos entiendan de qué es lo que queremos exactamente de ese arroz. Pero aparecen términos propiamente mexicanos. El atole está incorporado ya al español. Ahora del mexicano, del novohispano, que se ha aplicado al español, ahora se busca la forma en la que los chinos van a hablar o van a nombrar al atole. 9 formas de asar. Y hablamos de las expresiones, decía, no solo los términos. Pues arroz precioso, pegajoso. Bueno, eso es para determinar exactamente el tipo de arroz como lo queremos. Pero atole en levadura o asar al malhechor o freírlo. No es solamente asar la comida, asar al delincuente, porque al delincuente se le quema vivo y se le asa. Como a San Lorenzo, ¿no? En la parrilla, ¿no? Bueno, pues que vais a ir al Escorial el próximo día. Bueno, pues el Escorial tiene forma de parrilla precisamente porque se le quema. Es que hay que ver las diferentes formas de decir asar. O relaciones afectivas y familiares. Fíjense que hay 72, amigo, 72 veces. Para los españoles, la amistad parece que solamente hay un tipo de amigo, pero para los chinos hay 72 formas de decir amigo. Ni yo tengo 72 amigos. O sea, no tendría 72 formas de decirles en chino. Pero el diccionario reconoce esas 72 formas específicas. O 38 voces para parientes en general, 29 para abuelos. Fíjense, amigos en secreto, expresión. Pariente desaprovechado. Es que todos los parientes no son buenos o malos, no son buenos o útiles. Algunos parientes no sirven para nada, están desaprovechados. O abuelos antiquísimos, claro. No es lo mismo abuelo que bisabuelo, que tatarabuelo, que más atrás. Bueno, pues los antiquísimos, los más atrás, son los antiquísimos. 29 formas de decir abuelo que tienen los chinos para determinar exactamente. Nosotros tenemos unas cuantas en español que no aparecen en el diccionario. Algunas sí, a bisabuelo, pero no aparece tatarabuelo o demás, ¿no? La sexualidad. Imagínense si un antropólogo, que yo vengo diciéndolo en el equipo muchas veces, si un antropólogo se acerca al diccionario, aparte de la comida, ¿no? Que también, o las relaciones afectivas, por supuesto, para un sociólogo. Pero para un antropólogo, la sexualidad. Es que los frailes están también viendo las cuestiones sexuales, las costumbres sexuales. Y esto es una diferencia que yo he querido poner aquí para esta ponencia, que me interesa, porque en los diccionarios americanos aparecen algunos pecados sexuales o algunas prácticas sexuales porque son pecaminosas, y hay que enseñarles a los indígenas que esa forma de sexualidad no es la adecuada, o es pecado, o está penada. Entonces, pero aquí no aparece relacionado en ese sentido, o no tanto en todo. Entonces aparecen algunas expresiones como adornarse lascivamente, abrazarse de calor, tener tanto calor por el amor de mujeres, es decir, lo que hoy decía, estamos calientes, ¿no? Me estoy abrazando por el amor de las mujeres. Afeminado hombre de papel, es decir, el homosexual es débil, es un hombre de papel, es débil, no es fuerte como el heterosexual. O arrebatalle a uno la mujer, quitarle a uno su mujer, conseguir quitársela. Bueno, son una serie de términos y de expresiones que me parecen muy interesantes y que están en el diccionario todavía listas para ser investigadas, tratadas y expuestas y publicadas. También me ha interesado poner el tema médico. ¿Por qué? Porque también lo digo en muchas ponencias cuando hablo del comercio chino. Estamos acostumbrados, esto, Carolina la pobre, que me escucha en muchas ponencias, porque es mi estudiante, pues ya está cansada de escucharlo, pero está bien repetirlo de vez en cuando.
Nosotros siempre estamos hablando, o normalmente siempre se utiliza, y es verdad, gran parte del comercio chino es la porcelana, gran parte del comercio chino es la seda, gran parte del comercio chino o de Asia que se lleva a Europa y América son las especias. Es la gran trilogía, especias, seda, porcelana. Pero hay una cantidad de productos enorme que se comercia, una cantidad enorme, y algunos más valiosos y más ricos y que ocupan menos espacio y que pueden tener un volumen muy importante del comercio. Otros productos como son las drogas no en inglés entendida como medicina, sino drogas para drogarse, drogas para estimularse, drogas, bueno, pues se están vendiendo y se están comerciando desde China, que los chinos algunas son propias y otras son importadas de ellos mismos también de otras partes de Asia. Pero también, además de las drogas, los afrodisíacos. Es que en Europa los afrodisíacos se consumen por los nobles o por la gente pudiente y por las coronas, por los reyes, se consumen de una forma bastante casi compulsiva. Hay reyes que en la Edad Media buscaban ese afrodisíaco muy habitual, que era, no me acuerdo del escarabajo, cómo se un escarabajo machacado, que su polvo era un afrodisíaco. Pero en Asia existe una enorme variedad de afrodisíacos, entre ellos el almizcle, que no solamente sirve para el perfume, sino que también en sí mismo es un afrodisíaco. Bueno, pues los afrodisíacos como hoy, si entramos en internet y buscamos nos salen millones de páginas para aumentar la virilidad del hombre o estimular el deseo de la mujer. Es decir, esto no ha cambiado, sigue siendo igual. En esta época el afrodisíaco es muy buscado. Y por supuesto las medicinas. Las medicinas ya se llevaban por la ruta de la seda vía terrestre y vía marítima por los musulmanes. Pero es que la medicina china, la medicina tradicional, y ahora la que llamamos tradicional, pero muchas plantas y muchos remedios chinos se están utilizando se siguen utilizando y son muy demandados. Y no son baratos. Las medicinas, las drogas, los afrodisíacos son caros. Un botecito de almizcle hoy, pequeñito, un botecito, vale más de 70, 80 mil euros. Es una barbaridad. En esta época también. Un botecito de almizcle se pone en el bolsillo de la chaqueta y estás llevando una cantidad de dinero enorme que en seda, en porcelana, ocupa una gran cantidad del barco. Es mucho más interesante llevar botecitos de almizcle que no se ven, que no se declaran, que nadie va a detectar, que toda esa porcelana, por supuesto. Por eso a lo mejor, por más que el volumen de mercancía efectivamente sea mayor y probablemente el valor, pero no es desdeñable intentar saber cuánto podía ser el valor de esos otros productos que no aparecen tanto porque iban desaparecidos en muchas de los ropajes o de los cofres o de los fondos, de los dobles fondos de los barcos. El otro día estaba yo en una defensa de una tesis doctoral sobre un naufragio en las costas de Cádiz. Un naufragio que se estuvo rescatando la carga durante 3 años. Todos los días se rescataba algo, durante 3 años. Pero en los 2 primeros meses ya se había rescatado el valor completo declarado del barco. Es decir, durante 2 años y 10 meses se estuvo rescatando más de lo declarado. ¿Cuánto llevaban los barcos? ¿Y qué es lo que rescataban? ¿Qué eran los pobladores que rápidamente van a robar lo primero que sale? Lo primero que agarraban eran las camisas de los marineros y las camisas de los pasajeros. ¿Pero por qué las camisas? Las camisas eran caras. Sí, eran muy caras, la ropa era muy cara y se vendía muy bien, se le ganaba mucho. Pero es que todas llevaban doble fondo, iban monedas y productos metidos en todo. Y algunos se ahogaron por el peso. Algunos se ahogaron por el peso que llevaban en sus propios cuerpos, en sus propios abrigos. ¿Cuánto dinero iba ahí? Entonces, por eso es interesante intentar ver este tipo de cuestiones. Por supuesto, yo tenía que hablar de náutica, entre otras cosas porque está el profesor Chen aquí, que es especialista en este tipo de cosas. Pero es que el comercio que se establece esencialmente en esta relación es un comercio marítimo, es un comercio que esencialmente están ejerciendo los chinos, es decir, son barcos chinos, champanes chinos y demás, los que esencialmente están yendo desde China, desde la provincia de Fujian o de Guangzhou o de donde sea, hasta Filipinas. También algunos barcos portugueses y algunos barcos españoles.
que entran muchas veces ilegalmente o sin necesidad. Pero lo importante es que los españoles, muy avezados, que saben mucho de navegar por todos los océanos, no desdeñan en ningún momento averiguar y conocer más de cómo se navega en el mar de China, porque el mar de China no es un mar fácil de navegar, es un mar con una cantidad de naufragios enorme, con una cantidad de corrientes enorme, con una cantidad de vientos enormes, diferentes, con unas técnicas náuticas milenarias que los españoles, los portugueses o los occidentales en general no conocen. Pues ¿qué hacen los orientales? ¿Cómo navegan? ¿Qué instrumentos de navegación? ¿Qué técnicas de navegación? ¿Qué construcciones de barcos hacen? Y en esto sí se ocupa el diccionario, se ocupa más que en otros temas. Se ocupa con muchos términos, no una barbaridad, 314 entradas, pero para un diccionario de 21.000 entradas, para un diccionario del siglo XVII, 314 entradas que tienen que ver con la náutica, me parece que denota que es un tema importante. Y muchas de ellas muy específicas, muy claras. ¿Qué es lo que quiere decirse con expresiones? Ancla de 2 palos que se llama senapit, que senapit no sé qué término será, podríamos estudiarlo, porque español no es. Los chinos, se supone, o los filipinos le llaman senapit a ese ancla. Caña para servir de palanca botando la embarcación. Gobernar el navío según la aguja china, que es distinta, la aguja china de la aguja occidental. No es igual. Largar las velas o bolinas al navío, nave de timón pequeño, en fin, una serie de expresiones que tienen que ver con la náutica. Esto es muy importante y es un término que a mí me sirve mucho para la historia económica, porque es a partir del comercio marítimo esencialmente donde se está ejerciendo este comercio. Y aquí ya sí entro en el meollo. Hasta ahora no había entrado en el meollo de lo que yo quería decir. Bueno, pues ahora voy a entrar a lo que quiero decir. Si el diccionario no es un diccionario, un vocabulario como hasta ahora había sido tradicional, un diccionario religioso o para la evangelización, si ya hemos dicho para intentar ver para qué otras cosas sirve, que he puesto ejemplos, lo que sí está claro es que si nosotros hiciéramos de este diccionario, hiciéramos varios diccionarios temáticos, diccionario de términos sociológicos, diccionario de términos del derecho, diccionario, como se hace hoy día, diccionarios temáticos. El diccionario temático más importante que saldría de este es el diccionario económico. Es el que más términos tiene contados. Tiene 1076 entradas, 1076 que estarían en cualquier diccionario económico, puro y duro. 1076. No hay otro tema que yo haya contado que tenga más entradas. Por tanto, este diccionario que nosotros estamos trabajando es un diccionario económico. Esencialmente, por supuesto. La finalidad no es para la evangelización. Y con cuestiones muy importantes, muy claras. ¿Qué es lo que necesitan saber los españoles y los chinos a la hora de comunicarse? Necesitan saber qué es lo barato, cómo se cobra, qué se compra, qué se contrata, qué es el dinero. Del dinero, la palabra dinero ya la hemos dicho aquí, después voy a abusar de la confianza de Luisa. Fiar, ganar, gastar, negocio, mercader, oro, pagar, pesar, plata, salario. No 12 formas de decir barato. 15 formas de decir cobrar, 19 formas de decir dinero, 14 formas de decir pesar, 28 formas de decir pagar. Hay que tener muy, muy claro cómo tengo que decirle al chino que le voy a pagar su dinero o se lo voy a prestar y cuándo le voy a cobrar el interés. Muy claro. El chino tiene que entender esto meridianamente. Se lo tengo que decir en el término exacto que él necesita. Y esto queda muy claro. Y por si acaso la palabra no fuera suficiente, puedo utilizar expresiones. Acrecentar en la compra y disminuir en la venta. Esto es un término, una sola entrada. Ahorrar del gasto cual moderado gastar. Añadir sobre lo que se trueca. Todo esto además nos da pista de que se hace de todo. No solamente se paga con dinero, también se trueca. Arrebatar la hacienda trabajándola como un tigre. Es que yo creo que esto es una expresión china.
Esto es una expresión china, entre otras cosas porque los españoles un tigre no han visto hasta que no han llegado a Asia. Y la han hecho suya los españoles para decirle al chino lo que es exactamente, para que él lo entienda. Buscar la vida esto es hacienda. Caracol pequeño que sirve de moneda. Caracol pequeño. Yo no lo sé, lo digo abiertamente. Yo no sé dónde se utilizaba el caracol como moneda. Si en Filipinas los caracoles... Sí. Pues entonces en Filipinas, donde están ellos trocando, están comerciando. O si en China también se utilizaba. No lo sé. Cuanto mucho o poco, cuánto pesa. Tramposo que no paga principal. Hay tramposos, hay que identificarlos también. Bueno, creo que con esta, así brevemente, queda bastante claro cuál es el objetivo de mi ponencia, lo que quiero decir y el diccionario, lo que es el diccionario. Por eso ahora voy a abusar de Luisa. Yo a Luisa, cuando da una ponencia, no solamente la escucho, sino que además, como decíamos antes, yo además te copio. Pero eso sí, te copio, pero te cito. Y entonces yo digo, claro, pero digo con muchas mentiras, porque digo cortesía de doctora Luisa Chan, y es mentira porque nunca le pedí el permiso. Y lo puse. Pero como la tengo aquí, ahora me puede quitar el permiso. Nunca más lo utilice. Bueno, pero ya, para nosotros... Pero claro, el royalty. Pero para nosotros lo hemos hecho. Entonces, expresiones, como hemos dicho, de cómo aprender también al revés. Es decir, hemos visto lo esencial de mi ponencia, pero es recordar, por esto que yo decía al principio, que quería hacer un poco también de equipo, de cómo trabajamos todos, también de cómo los chinos también intentan aprender a comerciar con los españoles y a decir, si contento comprar, no contento dejar, ¿no? Fonéticamente, ¿no? Esta diapositiva no es mía, la explica Luisa mucho mejor que yo, así que no voy a decir mucho más. Pero para que quede claro que sí, que era recíproco. Los chinos también tenían esa necesidad de saber cómo hacerlo. Por tanto, en conclusión, ya termino, conocemos más o menos la existencia de esas 20 obras lexicográficas del hispano-cínico, esa de Francisco de Almerique, que a ver qué pasa con ella, y que la mayor parte estamos intentando publicarla en esta serie que además hemos también regalado unas copias a la Fundación Duques de Soria y que pueden ser consultadas y que esperamos seguir. El diccionario hispánico Sinicum, del que yo he estado hablando, hasta ahora es el más extenso y antiguo, hasta ahora decimos, porque no sabemos lo que nos encontraremos en estos archivos. Yo no sé si queda alguna bodega en Santo Tomás por explorar, mira a ver si hay alguna tapia, algún muro que hay que derribar o si queda algo. Y con este tipo de lenguas que nos queda mucho por saber y conocer. Encontramos, para lo que me interesa a mí, de conclusiones, en este vocabulario más de 1000 palabras de términos económicos que nos evidencian muy claramente cuál es la finalidad del mismo. Y nos falta hacer mucho trabajo todavía. Estamos haciéndolo, aquí se está demostrando. En este tipo de estudios creo que somos, con el Hokkien y con el español está claro que somos pioneros, yo creo, y espero que sigamos siéndolo, pero siempre, por supuesto, como decíamos, generosamente y para que los demás, y sobre todo que entre todos avancemos en el conocimiento. Y nada más, pues muchas gracias. Gracias, doctor Caño. Antes de vamos a Yuello, yo me gustaría hablar sobre hacer un sumario en inglés para nuestro alemán aquí. Just want to make a short summary of what Dr. Caño said. His most important point was that the object of making dictionaries was first religious, but then very soon after that it became more commercial, as evidenced by the number of words that took more space, like for example all the kinds of rice and things, and how to pay, especially how to pay was very important. And so evidently the dictionary is really more for commercial purposes, and it is one of the richest of this kind. Yo me gustaría también añadir que tú eres muy modesto porque hay palabras más excitantes para la vida sexual, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Pero esto sale en redes, regalado. Y nos vetan, las redes nos vetan si pongo algunas palabras. Sí, pero es que aparecen en el diccionario. Es para
excitar curiosidad a la gente que leen el diccionario. Hay cosas que deben descubrir en ese diccionario. Muchas gracias.